Mi nombre es Luis Antonio Lozano Quispe, pertenezco al pueblo quichua Saraguro y a la comunidad, yo nací en la comunidad de Chuquirel, Ayuyacta se llama, y también lo conocemos como Las Lagunas, una comunidad cercana a Saraguro. Últimamente estoy dedicado a la difusión del arte, ¿no?, en mi pueblo. Fui docente ventajosamente muchos años y también funcionario de educación, y eso también me llama para que yo sigo impartiendo mis conocimientos, bueno, artísticos esta vez, para niños y jóvenes desde mi pueblo Saraguro. Tengo un pequeño taller allá en Saraguro, también una pequeñísima muestra, para que estos niños, estos jóvenes se motiven, se apropien y pues podamos trabajar, ¿no?, en ese campo del arte. Me dedico a eso y también a hacer algunas pinturas relacionadas con la cultura de mi pueblo, y además también pues hacer emprendimientos, ¿no?, para desarrollar el turismo. Vivo preocupado por por el desvanecimiento de la cultura, especialmente de mi pueblo, en asuntos como el idioma, como la gastronomía, la medicina, la misma situación de estructura política está en decadencia por factores, bueno, ya identificados, como es el capitalismo, la globalización, el sistema educativo mismo impuesto, ¿no?, por el Estado. Eso nos hace que los pueblos andinos, los pueblos indígenas, empecemos a decaer en la cultura y ya no creer en lo nuestro. Entonces yo vivo preocupado por eso. Tomé la decisión desde más joven de dar de dar una respuesta, ¿no?, a este fenómeno. Ahí pues un poco utilizando mis cualidades y mi talento artístico, yo estudié un poco de diseño gráfico y pintura. Con estas, potencialidades, con esta técnica, empecé a hacer trabajo en la línea del costumbrismo, ¿no? Entonces mis obras son relacionadas a exteriorizar o a visualizar nuestra cultura en sí, lo que ya estamos perdiendo. Entonces siempre estoy yo utilizando, personajes de hace 50 años, taitas que están caminando por las comunidades, descalzos incluso, donde las comunidades no hay esta contaminación actual que es los plásticos, los cables, el mismo cemento. Eso es mi tema. También el asunto espiritual, ¿no?, el asunto de la religiosidad andina. Estoy pintando cerros con rostros, ¿no?, que los cerros hacen música, que los cerros nos dan energía, plantas incluso. Estoy pintando las cascadas, sitios rituales para la sanación, ¿no?, espiritual de nuestras comunidades. Con esos temas yo pienso, creo que sí incido también en concientizar a los niños, a los jóvenes especialmente, lo que somos, de dónde venimos, ¿no?, qué estamos haciendo, a dónde estamos persiguiendo muy ciegamente, para retomar, hacer un alto y analizarnos, ¿no? Aquí pues hay un choque cultural, pero en esta onda de la interculturalidad hay que trabajarlo para que nosotros seamos firmes en lo nuestro y también poder coger las otras culturas, ¿no?, porque eso también no podemos desmerecer, ¿no?, los avances tecnológicos incluso, pero estando firmes ya con nuestra identidad. Esos son mis temas, y además también temas de la gastronomía. Me gusta también proponer temas políticos, organizativos, temas de la resistencia. Mucho he trabajado en resistencia. Algunos me han dicho que soy bien extremista, muy resentido, pero eso es lo que me hace sentir, ¿no?, como artista, y he expresado a veces temas muy fuertes, ¿no?, en la resistencia, porque hay bastante racismo. En mi pueblo hay mucho racismo todavía, ¿no?, que debemos seguir
seguir trabajando para llevarnos, porque en mi pueblo, igual creo que en todos los pueblos andinos del Ecuador, convivieron mestizos, indígenas y otras culturas nativas que están desapercibidas en Saraguro al menos. Entonces, esa es mi temática de mi propuesta, ¿no? Y mi muestra está relacionado con todo este colorido. Utilizo mucho el color, siempre mis obras son bastante coloridas, ¿no? Muy visual, también le pego mucho a la ilustración, ¿no? Ilustrativo, a la pintura. También pienso estoy trabajando para poner un poco la escultura también en mis propuestas. Eso un poco para contar lo que hago, ¿no? Lo que estoy dedicado a este momento. Como digo, estaba de empleo público casi toda mi vida, desde casi unos 23 años hasta que recién salgo hace 2 años. Esto me había comido mucho el tiempo, desperdicié el tiempo en esta situación, pero estoy retomando con fuerza y hoy pienso hacer muchas propuestas más para dejar como un legado, ¿no? A mi pueblo y a todos los pueblos andinos. Mi símbolo es esta máscara del Huiqui. El Huiqui, bueno, es un personaje que aparece en el Capac Raimi, en Saraguro, en el mes de diciembre. Bueno, aquí el Capac Raimi hay un sincretismo religioso entre lo católico y lo andino. Entonces se lleva, por ejemplo, con el nacimiento del niño en la religión católica, ¿no? Y el Capac Raimi el 21 de diciembre con la ceremonia central del Capac Raimi. Como digo, hay un sincretismo. En este sincretismo hay 2 partes, la parte andina donde se monta todo un elenco de arte escénico. Hay muchos personajes que se prepara con anterioridad para las danzas, para las coreografías, para la música, entre niños, jóvenes y también ancianos, ¿no? Entre estos personajes está el Huiqui. Son 2 Huiquis que se llaman ser hermanos. Estos guardan la energía central de la fiesta, porque son a manera de unos personajes cómicos. Y además ellos guardan la disciplina, ¿no? También buscan la justicia en esos momentos y también pues la sanación, porque ellos, por decir, exteriorizan los defectos de las personas, los malos pasos que vivimos en la comunidad. Entonces ellos en esos momentos revelan todo eso, con el fin de sanar, ¿no? Obviamente un poco de sarcasmo, de sátira incluso a las personas, se resienten las personas, pero ellos están diciendo la realidad, porque el Huiqui es un Huiqui no mítico. Obviamente que adentro de esta máscara hay una persona natural, podríamos decir, no, una persona civil, como se puede llamar, pero una vez que ya se pone la máscara o todo el traje, ya no es esa persona, ya es el Huiqui. Por lo tanto, tenemos que dar mucho respeto, nada de agresiones, ni verbales ni físicas por mente. Podemos estar pudriéndonos por adentro de rabia, de iras, porque me revela mis cosas, pero yo no puedo agredir, porque es un personaje muy sagrado para nosotros y que me está haciendo un bien. Perdón. Entonces, ese es digamos, el papel del Huiqui. Es el personaje muy principal. Hemos trabajado algunos artistas saraguros, incluso diseñadoras de moda, están trabajando con este tema del Huiqui. Es un ícono casi pues idéntico al Diablo Uma de Otavalo. No sé, creo que todos los pueblos tienen, los panzaleos o los de Cotopaxi tienen otras máscaras hermosísimas, he visto. Y también en Saraguro existen muchos personajes con máscaras, y pues el más principal es el Huiqui. Entonces yo escogí para este trabajo de constelación que me represente o que nos represente a los saraguros
el wiki. Esté presente, esté comunicando de que estamos caminando en este mundo del arte, proponiendo la reivindicación, proponiendo que nos apropiemos de nuestra cultura, que seamos conscientes de nuestras raíces, ¿no? Yo pienso incidir con esta sagrada máscara, ¿no? Que también los saraguros estamos sintonizados con el resto del movimiento indígena del Ecuador. Yo estoy interesado en que los jóvenes retomen, que los jóvenes empiecen a concientizar, ¿no? Para ir trabajando en el fortalecimiento de la cultura. Entonces, mi recomendación a los artistas jóvenes que están formándose en las comunidades y también académicamente, ¿no? Porque también es bueno la academia para mucho fortalecer en el asunto del conocimiento, ¿no? de corrientes, que pues utilicemos esa herramienta grandiosa, ¿no? O esa arma grandiosa que a menos el sistema nos pone, ¿no? Utilizando esos conocimientos, dar un giro para desde nuestras raíces proponer propuestas, valga la redundancia, ¿no? Viables en este camino de la reconstrucción de los pueblos por medio del arte. Mi recomendación sería eso, pues no quedarse tal vez en las grandes ciudades buscando espacios como esto, como galerías, como museos, porque esa situación de museos, de galerías, es netamente de la otra cultura, porque la otra cultura considera de que estas piezas de arte deben estar cerradas, ¿no? Incluso hay que pagar para entrar, para observar. En cambio, en nuestra concepción sería diferente, sería abrirnos, llevar el arte a las comunidades, devolver a las comunidades, porque imagínense, todo lo que han traído los museos han sacado de las comunidades, han venido hasta cierto punto en Saraguro había saqueos incluso de piezas arqueológicas que están en museos. Aquí yo he visto en la casa, digamos en el Banco Central, he visto en Guayaquil, incluso yo vi en España algunas piezas, ¿no? Entonces, ese es el asunto de nuestra propuesta, mantener nuestras piezas, nuestras propuestas, si es posible, en nuestras mismas comunidades. Si los antropólogos, entre comillas, los políticos o los sociólogos quieren observarnos, entonces tienen que trasladar a nuestras comunidades, porque ahí estamos, incluso estamos vivos, nuestra cultura es viva. Y eso, quiero dar ese mensaje, ¿no? a la juventud, trabajar en una situación, digamos, a revertir esto, un poco a tratar de dar la vuelta, porque si no hacemos nosotros, ¿quiénes? Vamos a seguir obedeciendo al sistema, seguir, digamos, humillándonos. Ya no estamos para eso, estamos para proponer muchas cosas, para hacer el arte para la vida, he dicho siempre también en Saraguro, el arte para nosotros, para ser felices nosotros, para nuestra autoestima, no para que consuma una X élite, sino para nosotros. Esa será mi propuesta y mi recomendación a los jóvenes. Qué maravilloso este trabajo, y de antemano felicitar y agradecer esa iniciativa a ustedes como jóvenes que proponen un reencuentro primeramente, un encuentro de artistas quichuas. Imagínense, en el Ecuador creo que estamos haciendo la primera vez, y eso como artista de un pueblo me enorgullece enormemente. Quisiera seguir en estos encuentros, ¿no? Para proponer, para trabajar juntos. Para mí, además de este encuentro, es ver cómo hemos caminado en el tiempo. Este es el verdadero Pachacutic, porque nuestro Pachacutic está representado con una espiral, ¿no? que pasan los tiempos y regresan también al mismo tiempo. Esa es la concepción del Pachacutic, el paso y el regreso del tiempo y en el espacio. Nos sirve para evaluarnos cómo hemos caminado
en una vuelta, ¿no? Que es un Huata, por ejemplo, un año un pequeñísimo Pachacuti que es mínimo, para evaluar cómo hemos caminado, qué hemos hecho, qué hemos incidido en el asunto cultural de nuestros pueblos. Y esto es un examen. Yo puedo ver mi presencia, mi radiografía aquí, no he hecho nada. Entonces mi compromiso sería seguir con más fuerza, con más energía, proponiendo cosas más valiosas para mi pueblo y para todos los pueblos andinos, ¿no? Esto se hace en minga, y esta es una minga, una participación, esta es una organización netamente, digamos, genuina, es una política, la política pura de hacer, ¿no? De presencia, de servir a la gente. Eso es lo que yo he apreciado, en resumen, el camino del arte, el camino de los pueblos en un pequeñísimo espacio de tiempo que es 22 años, ¿no? Porque hicimos desde el 2000 al 2022, y hemos hecho algo, no hemos estado silencios. Tal vez a partir de muchos eventos que se dieron, ¿no? Aquí a nivel político en el país, el levantamiento del 90, por ejemplo, marca un hito de resistencia, de rebeldía, de propuestas, porque no fue el asunto político de salir a las calles y empuñar, digamos, unas herramientas de labranza, porque así salíamos, pues no teníamos armas y nunca tendremos. No solo eso, sino es nuestra conciencia, para decir, aquí estamos, no estamos muertos, como dijo cierto presidente, Leo Febres Cordero, que los indígenas son un estorbo para el desarrollo del país. Absurdo. Nosotros hemos propuesto, hemos aportado muchísimo para el desarrollo de este país. Lo que ellos no nos han revertido, sí, esa es la realidad. Y a nivel político tenemos también que incidir mucho a partir de estos eventos, de estos, claro, de estos eventos políticos reivindicativos. Eso es mi aporte, estimado Segundo.